Esa semana había sido especialmente difícil. Apenas había dormido entre un viaje y otro, y mi esposa estaba molesta porque llevaba semanas sin poder pasar una noche en casa. Me prometí que, después de este encargo, intentaría tomarme un descanso, claro, si el patrón no decidía cargarme otro viaje encima. La carretera nunca perdona, eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Pero esa noche fue diferente. Salí de la Ciudad de México al atardecer. Prefería viajar de noche porque el tráfico disminuye y las carreteras se sienten menos vivas, más tranquilas. La ruta estaba clara. Tomaría la autopista por Querétaro, luego hacia San Luis Potosí y de ahí directo a Monterrey. Todo estaba calculado para llegar al amanecer. Encendí mi radio, sintonizando una estación de música norteña, y revisé mis espejos antes de tomar la carretera principal. Conforme avanzaba, la noche se fue cerrando más y más. Había poco tráfico, apenas un par de coches pasaban cada hora. El tramo entre Querétaro y San Luis siempre me había parecido aburrido, con esos largos tramos rectos y cerros que se perdían en la oscuridad. Pero esa noche algo me hacía sentir incómodo. Era como si el aire estuviera más denso de lo habitual y hasta el motor del camión parecía rugir más fuerte. Pensé que era el cansancio. Me restregué los ojos y seguí adelante. Aproximadamente a medio camino, poco antes de llegar a una gasolinera que solía usar como punto de descanso, vi un coche extraño en el espejo retrovisor. Era un sedán viejo, de esos que ya no se ven mucho, y venía acelerando como loco. Lo raro no era la velocidad. En la carretera ves de todo. Lo que me puso nervioso fue que tenía todas las ventanas cubiertas con periódico, completamente tapadas, como si alguien no quisiera que se viera lo que había dentro. El coche me rebasó por la derecha, pasándome tan cerca que el tráiler se tambaleó ligeramente por el golpe de aire. Alcancé a maldecir entre dientes mientras trataba de estabilizar el volante. «¡Idiota!», gruñí en voz alta. Sin embargo, en el momento en que el sedán volvió a mi carril, frenó de golpe, obligándome a pisar los frenos con fuerza. Las llantas rechinaron contra el asfalto y el tráiler se sacudió violentamente. Por un segundo pensé que iba a volcar. «¿Qué demonios le pasa?», dije, golpeando el volante con frustración. El coche permaneció inmóvil frente a mí por un par de segundos. Luego, como si nada, arrancó de nuevo y comenzó a moverse lentamente. Aún agitado, revisé los espejos y las luces laterales para asegurarme de que no había daños. Pero todo parecía estar bien. Fue entonces cuando noté algo extraño. El coche que había estado justo frente a mí desapareció. Simplemente se desvaneció. No me lo podía creer. Reduje la velocidad y miré a mi alrededor. El camino estaba despejado. No había forma de que hubiera salido de la carretera sin que lo viera. Fue en ese instante cuando una ráfaga de viento pasó junto al camión, llevando consigo hojas de periódico que comenzaron a pegarse en el parabrisas. Algunas se quedaron adheridas al vidrio y otras giraron en espirales hacia la oscuridad. Encendí los limpiaparabrisas, pero las hojas no se despegaban. Finalmente tuve que detenerme en el arcén. Apagué el motor y bajé con una linterna para retirar el papel. La carretera estaba completamente en silencio. Solo el sonido del viento y el zumbido de los cables eléctricos de un poste cercano rompían la tranquilidad. Cuando me acerqué al parabrisas, noté que las hojas no eran normales. Estaban amarillentas y viejas, como si hubieran estado guardadas durante años. Una de ellas llamó mi atención. Era una noticia con una foto borrosa de un accidente vial, pero lo que me heló la sangre fue la fecha. 1972. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dejé caer la hoja y regresé al camión rápidamente. Volví a encender el motor, dispuesto a alejarme de ese lugar lo más rápido posible. La radio, que había estado funcionando perfectamente hasta ese momento, comenzó a emitir estática. Giré el dial en busca de una estación, pero todo lo que encontraba era el mismo ruido molesto. Finalmente, decidí apagarla.
El silencio absoluto era preferible al sonido de interferencia. No pasaron más de 15 minutos cuando volví a ver el coche. Esta vez estaba detenido en el arcén, con las luces traseras encendidas. Pensé en no detenerme, en pasar de largo y olvidarme de todo. Pero algo me hizo reducir la velocidad. Tal vez fue el instinto o la curiosidad. No lo sé. Al acercarme, noté que la puerta del conductor estaba entreabierta. Toqué el claxon 2 veces, pero nadie respondió. No, no hagas esto, me dije a mí mismo. Pero ya era tarde. Apagué el motor y bajé del camión. Con la linterna en mano me acerqué al coche. Las ventanas seguían cubiertas con periódico y aunque traté de asomarme no pude ver nada. Toqué la puerta suavemente y luego con más fuerza, pero no hubo respuesta. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta por completo. El interior del coche estaba vacío. No había nadie, ni un rastro de los ocupantes, si es que alguna vez los hubo. Sin embargo, lo que realmente me asustó fue el olor, un hedor penetrante a humedad y descomposición que me hizo retroceder de inmediato. Cerré la puerta de golpe y regresé corriendo al camión. No miré hacia atrás. Al arrancar, mis manos temblaban sobre el volante. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad, desde los cerros que flanqueaban la carretera. Decidí no detenerme hasta llegar a la próxima gasolinera. Mientras avanzaba, noté que el aire acondicionado comenzaba a fallar, expulsando ráfagas de aire caliente. Encendí el ventilador al máximo, pero no sirvió de nada. Fue entonces cuando sucedió lo peor. En el espejo retrovisor vi algo moverse en la parte trasera del camión. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo vi de nuevo, una figura humana. Era delgada y oscura, como una sombra que se deslizaba entre la carga. Sentí un nudo en el estómago. No puede ser, murmuré, girando la cabeza hacia la parte trasera. No había nadie. Pero cuando volví a mirar al frente, el coche estaba ahí de nuevo, esta vez en el carril contrario, avanzando hacia mí. Pisoteé el freno y giré el volante bruscamente, logrando esquivar al coche por centímetros, pero el camión se salió del camino y quedó atascado en un pequeño terraplén. Mi corazón latía desbocado. Me quité el cinturón y bajé del camión, intentando evaluar los daños. Para mi sorpresa, el coche no estaba. Había desaparecido una vez más. Mientras revisaba las ruedas, escuché algo detrás de mí, un sonido bajo, como pasos arrastrándose sobre la grava. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nada. Fue entonces cuando lo sentí, una mano fría que tocó mi hombro. Grité y me volví, pero no había nadie. La linterna temblaba en mi mano, iluminando la carretera vacía. No sé cómo reuní el valor para regresar al camión, pero lo hice. Subí, cerré la puerta y encendí el motor. El camión respondió, aunque con dificultad, y logré volver al camino principal. Finalmente, llegué a la gasolinera unas horas después, justo cuando comenzaba a amanecer. Estacioné el camión y bajé, con la esperanza de despejar mi mente. Entré a la tienda y pedí un café. El encargado, un hombre mayor, me miró con curiosidad. ¿Todo bien, joven?, preguntó al notar mi expresión. No lo sé, respondí sinceramente. Decidí contarle lo que había pasado. Cuando terminé, el hombre asintió lentamente y dijo: ese tramo de la carretera es famoso por cosas raras. Hace años, un coche con las ventanas cubiertas por periódico chocó ahí. Nunca encontraron a los ocupantes. Desde entonces, varios traileros han reportado cosas parecidas a lo que tú viviste. No supe qué decir. Salí de la tienda, mirando hacia el horizonte. A lo lejos, el sol comenzaba a iluminar la carretera, pero no sentí alivio. Sabía que algo me había seguido esa noche, algo que tal vez no había terminado conmigo. Todo comenzó cuando cargué en un puerto en Campeche. El viaje era sencillo,
una ruta recta por la carretera federal hasta Ciudad del Carmen. Salí al caer la tarde, con suficiente tiempo para llegar antes del amanecer. El clima estaba húmedo, típico de la región, y la niebla empezaba a envolver los tramos más solitarios. Ajusté la radio, pero apenas se escuchaba algo más que estática. Así que terminé apagándola y centré mi atención en la carretera, sintiendo el ronroneo del motor bajo mis pies. El tráfico era escaso, solo algún autobús nocturno y un par de vehículos ligeros que pasaban de vez en cuando. Todo parecía normal hasta que crucé un tramo especialmente denso de selva, donde los árboles se arqueaban sobre la carretera como si quisieran abrazarla. Fue allí donde lo vi por primera vez. Un auto estaba detenido a mitad del camino. Al principio pensé que era un accidente, pero algo no cuadraba. Estaba cubierto de ramas secas, como si hubiera estado abandonado durante semanas, aunque las luces traseras parpadeaban débilmente. Frené y reduje la velocidad. No quería arriesgarme a chocar. Mientras me acercaba, toqué la bocina, esperando que alguien saliera, pero no hubo respuesta. Las ramas parecían moverse con el viento, aunque no había brisa. Me dio mala espina, así que decidí rodearlo. Moví el volante hacia la derecha, metiendo el tráiler en el acotamiento. Justo cuando estaba por pasar al lado del auto, sentí un golpe seco en la parte trasera del remolque. Fue como si algo hubiera chocado contra mí. Frené en seco, con el corazón latiéndome en los oídos. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada. Bajé del camión con la linterna en mano, maldiciendo en voz baja. «No puede ser», dije, revisando las llantas traseras y los costados del remolque. No había ni un rasguño. Caminé hasta la parte trasera, donde supuestamente había sentido el golpe, pero lo único que encontré fue un poco de tierra suelta en los neumáticos. Regresé al lugar donde había visto el auto, pero ya no estaba. La carretera estaba completamente vacía. Me quedé helado. No podía haber desaparecido así de fácil. Respiré hondo y traté de calmarme. Seguramente fue mi imaginación, pensé. Subí de nuevo al camión y seguí adelante, aunque no podía quitarme esa sensación extraña, como si alguien estuviera observándome desde el monte. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. La niebla se hizo más espesa, reduciendo mi visibilidad a apenas unos metros. A lo lejos, vi que algo cruzaba la carretera. No parecía un animal, era más alto, casi humano, pero su andar era torpe, como si estuviera arrastrando los pies. Frené de golpe y encendí las luces altas. «¿Quién anda ahí?», grité desde la cabina, pero no obtuve respuesta. Cuando salí a revisar, no había nada. Solo el eco de mis pasos y el sonido lejano de los grillos. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido leve, como ramas rompiéndose bajo un peso invisible que venía de la parte trasera del remolque. Di un paso hacia atrás y apunté la linterna. No vi nada, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Subí de inmediato al camión, cerré las puertas y pisé el acelerador. El motor rugió mientras me alejaba, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. No sé cuánto tiempo conduje antes de que sucediera lo siguiente. Mi radio, que hasta ese momento estaba apagada, comenzó a emitir un ruido extraño, como un zumbido intermitente. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. Al mismo tiempo sentí que el aire dentro de la cabina se volvía más pesado, como si alguien estuviera respirando junto a mí. «Esto ya es demasiado», dije en voz alta, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. En ese momento vi el auto otra vez. Estaba más adelante, cubierto de ramas, pero esta vez estaba volcado. Las luces seguían parpadeando, aunque más débiles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser el mismo auto, pero lo era. Lo reconocí por las placas y las ramas secas que lo cubrían como un manto. Decidí no detenerme. Pasé de largo, con el corazón en un puño, pero apenas lo dejé atrás, el motor del camión empezó a fallar, las revoluciones bajaron y las luces se atenuaron. No ahora, pensé.
mientras intentaba mantenerlo encendido. Finalmente, el motor murió, dejándome en completa oscuridad. Me quedé sentado por unos segundos sin saber qué hacer. De repente, algo golpeó la puerta del copiloto. Fue un sonido seco, como un puño contra el metal. Me quedé paralizado. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y vi algo que me quitó el aliento. Había un rostro humanoide, pero deformado, cubierto de ramas que se enredaban en su piel como raíces vivas. Sus ojos eran huecos, pero sentía que me miraban directamente. No sé cómo, pero logré reaccionar. Encendí las luces interiores y el rostro desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Intenté arrancar el camión de nuevo, y esta vez el motor respondió. Salí de ahí lo más rápido que pude, sintiendo que cada sombra en la carretera estaba a punto de saltar sobre mí. Cuando finalmente llegué a Ciudad del Carmen, estaba pálido y temblando. Bajé del camión y revisé el remolque a plena luz del día. Todo parecía normal, excepto por un detalle. En la parte trasera donde había sentido el golpe, había ramas secas atrapadas en los ejes. Intenté contárselo a un compañero trailero, pero se rió y me dijo que seguramente había sido un animal o una mala jugada del cansancio. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era así. Lo que vi esa noche no era natural. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por ese tramo de carretera, miro hacia los árboles esperando no volver a ver ese auto cubierto de ramas, porque si alguna vez lo vuelvo a encontrar, no estoy seguro de que esta vez pueda escapar. Aquel viaje lo tengo marcado en mi memoria como una cicatriz que nunca va a sanar. Era pleno verano y me tocó hacer un recorrido por la carretera libre entre Ciudad Mante y González, en Tamaulipas. Quienes conocemos esas rutas sabemos que, aunque son más baratas que la autopista, también están llenas de historias, algunas tan inquietantes que te hacen pensarlo 2 veces antes de tomar el volante. Me dedico a esto desde hace más de 15 años, y si algo me enseñó la carretera es que la vida del camionero no es para cualquiera. Horas interminables detrás del volante, paradas en pueblos que parecen atrapados en otro tiempo, y las noches solitarias en el camarote. Pero también hay momentos que hacen que todo valga la pena. La libertad, el paisaje y a veces una plática breve con algún desconocido en una fonda de paso. Sin embargo, aquel viaje no me dejó nada bueno, solo preguntas que nadie ha podido responder. Todo comenzó una tarde, mientras cargaba madera en un aserradero cerca de Ciudad Mante. El calor era insoportable. El aire pesado apenas dejaba respirar. Después de asegurar bien la carga y despedirme de los muchachos del aserradero, me subí al camión, ajusté los espejos y encendí el motor. Mi destino era Monterrey, pero primero debía cruzar la carretera que conecta esos dos municipios. La ruta estaba vacía, ni un solo vehículo en kilómetros. No me incomodaba el silencio. Al contrario, después de tantos años aprendí a disfrutarlo. La música salía despacio del estéreo, algo de corridos que me ayudaban a mantenerme alerta. Conduje por más de 1 hora hasta que comenzó a oscurecer y el calor del día dio paso a un aire húmedo y denso. Entonces lo vi, un camión pequeño estacionado en un lado de la carretera, justo antes de una curva cerrada. Parecía un juguete. Era un modelo antiguo, probablemente de los años 60, con pintura roja y detalles dorados que ya estaban desgastados. Pero lo más extraño era lo que llevaba en la caja. Montones de juguetes viejos. Había muñecas con ojos que parecían seguirte, carritos metálicos y hasta caballitos de madera. Todo estaba desordenado, como si alguien hubiera tirado los juguetes sin cuidado. Detuve el camión unos metros adelante y bajé, más por curiosidad que por necesidad. El ambiente se sentía raro, como si algo invisible me estuviera observando.
Caminé hacia el pequeño camión tratando de encontrar algún rastro de su dueño. Nadie, ni siquiera huellas en la tierra suelta del camino. Solo el silencio de la noche, que se rompía de vez en cuando con el canto de un grillo. Cuando estaba a punto de regresar al tráiler, lo escuché. Una risa infantil, suave, casi como un eco. Me giré de golpe, buscando el origen del sonido, pero no vi a nadie. Mi piel se erizó. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome un tonto por hablarle al vacío. Silencio. Por un momento pensé que había imaginado la risa, pero entonces volvió, más clara, más cercana. Parecía que venía de la caja del camión lleno de juguetes. Me acerqué, iluminando con la linterna del celular. Había algo inquietante en la forma en que esos objetos estaban acomodados, como si me estuvieran esperando. Una muñeca de trapo, con un ojo faltante y la boca torcida en una sonrisa burlona, cayó al suelo sin que yo la tocara. «Ya estuvo bueno», murmuré para mí mismo, retrocediendo hacia mi tráiler. Justo cuando estaba por subir, sentí un golpe seco en el costado del camión. Era como si alguien pequeño hubiera corrido contra él. Miré hacia abajo y lo vi. Un niño, descalzo y con ropa vieja, me observaba desde la sombra. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros y vacíos. «¿Estás perdido, chamaco?», le dije, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro estaba temblando. El niño no respondió. Simplemente levantó una mano, señalando hacia el camión de juguetes. Cuando volví a mirar hacia allá, ya no estaba solo. Había más niños, todos descalzos, todos con miradas apagadas. No podía explicar cómo habían llegado ahí, ni de dónde habían salido. Retrocedí lentamente hacia mi tráiler, sintiendo que si me daba la vuelta, algo horrible iba a pasar. «No pueden estar aquí. Es peligroso», les dije, pero las palabras me salieron con un temblor que no pude controlar. Ellos no se movieron, solo seguían mirándome, como si esperaran algo. Finalmente subí al tráiler y cerré la puerta con fuerza. Encendí el motor y en cuanto puse en marcha el camión, las luces delanteras iluminaron de nuevo el camión de juguetes. Pero ahora estaba vacío. Ni rastro de los niños, ni siquiera de los juguetes. Solo la estructura oxidada del camión, abandonada como un cascarón. Aceleré, dejando atrás esa escena lo más rápido que pude. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. Pensé que todo había terminado, que era solo una mala broma de mi imaginación, pero la carretera tenía otros planes para mí. Conduje por varios kilómetros hasta que llegué a una pequeña gasolinera. Decidí detenerme un momento, tomar un café y calmar los nervios. Mientras llenaba el tanque, el encargado, un hombre mayor con rostro curtido por el sol, notó mi inquietud. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó, limpiándose las manos con un trapo. «Sí, solo un día raro», respondí, sin querer entrar en detalles. «Por aquí pasan cosas raras a veces», dijo, encendiendo un cigarro, «sobre todo en la curva del juguetero». El comentario me dejó helado. No había mencionado nada, pero él ya sabía. Tragué saliva y traté de mantener la calma. «¿A qué se refiere con la curva del juguetero?», pregunté. El hombre se rascó la cabeza, como si no quisiera hablar del tema. «Dicen que hace muchos años un vendedor de juguetes recorría estas carreteras con su camión. Era un hombre generoso, siempre regalaba algo a los niños de los pueblos. Pero una noche, en esa misma curva, tuvo un accidente. Murió junto con su hija, que lo acompañaba. Desde entonces, los que pasan por ahí dicen que ven su camión y, bueno, ya sabes, esas cosas». Intenté tomarlo con escepticismo, pero no podía ignorar lo que había visto. Pagué por el café y volví al tráiler decidido a llegar a Monterrey sin más paradas. Sin embargo, el camino tenía otros planes. Unos kilómetros después, el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se apagó de golpe. Me detuve al costado del camino, maldiciendo mi suerte. Bajé con la linterna en mano, dispuesto a revisar el motor. Entonces lo vi otra vez.
el camión de juguetes. Estaba estacionado unos metros más adelante, como si hubiera estado esperándome. ¡Ya basta!, grité, más para convencerme de que podía hacer algo. La risa infantil volvió, pero esta vez no venía de un solo lado. Estaba por todas partes, rodeándome. El aire se volvió pesado, y un frío inexplicable me caló hasta los huesos. Subí al tráiler de nuevo, decidido a arrancar aunque tuviera que forzar el motor. Al girar la llave, el motor rugió como si nada hubiera pasado y aceleré sin mirar atrás. Finalmente, llegué a Monterrey al amanecer. Entregué la carga y traté de olvidar lo ocurrido, pero algo no me dejaba. Al revisar el camarote, encontré algo que me heló la sangre. Una muñeca de trapo, con un ojo faltante, y la misma sonrisa torcida, estaba sobre mi cama. Desde entonces, nunca volví a tomar esa carretera. Algunos compañeros me han preguntado por qué, pero nunca les cuento la verdad. Solo sé que el juguetero sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Esa semana estaba transportando una carga de acero desde Querétaro hacia Monterrey. Ya había hecho la primera mitad del camino y estaba en un tramo solitario, cerca de un pequeño poblado llamado Villa Hidalgo. La noche había caído rápido, como suele pasar en el invierno. El reloj del tablero marcaba casi la medianoche, aunque las estrellas se escondían tras unas nubes gruesas. Era como si el cielo estuviera de luto. El motor del camión rugía con fuerza y el ritmo monótono de los neumáticos contra el asfalto me tenía casi hipnotizado. Las luces altas iluminaban apenas unos metros adelante, revelando la línea amarilla que dividía la carretera. Iba solo, sin un alma a la vista, y por extraño que parezca, eso me tranquilizaba. Sin tráfico ni distracciones, el viaje sería rápido. Fue entonces cuando lo vi. A unos 200 metros frente a mí apareció un camión pequeño, de esos que suelen usarse para carga ligera, atravesado en el camino. Las luces traseras estaban apagadas y al principio pensé que se trataba de un accidente o que alguien había tenido una avería. Reduje la velocidad y frené poco a poco para no perder el control, aunque mi estómago se encogió en un nudo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, algo no me cuadró. El camión parecía abandonado, pero al asomarme por la ventana, distinguí una figura negra sentada en el asiento del conductor. No se movía, estaba completamente inmóvil, como una estatua. Toqué el claxon para llamar su atención. Nada. Volví a hacerlo, esta vez con más insistencia. Seguía sin reaccionar. La figura permanecía ahí, con las manos sobre el volante, como si estuviera congelada en el tiempo. No suelo bajarme en estos casos. En esta línea de trabajo sabes que cualquier cosa puede ser una trampa. Pero algo en la escena me inquietaba más de lo normal. Por más que intentaba ver bien, el rostro de esa figura no se distinguía. Era como si estuviera envuelto en sombras, incluso bajo la luz directa de mis faros. Decidí quedarme dentro del camión. Bajé la ventana y grité: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Silencio. Solo el susurro del viento entre los arbustos cercanos me respondió. Miré alrededor, esperando ver algún otro vehículo, alguna señal de vida. Nada. Era como si toda la carretera se hubiera convertido en un escenario vacío, diseñado para ese momento. De pronto, el camión frente a mí se encendió. Los faros iluminaron la carretera, cegándome por un instante. El motor rugió como un animal salvaje y sin aviso el vehículo comenzó a avanzar lentamente, como si el conductor apenas estuviera reaccionando. Respiré aliviado, pensando que quizás solo estaba lidiando con una emergencia mecánica, pero algo estaba mal, muy mal. Apenas avanzó unos metros, el camión hizo un giro extraño y se detuvo al costado de la carretera. Era como si me invitara a pasar, aunque lo hizo de una manera torpe, casi antinatural. Dudé por un momento, pero decidí acelerar. Quería dejar esa escena atrás lo más rápido posible.
Mientras pasaba a su lado, miré de reojo por la ventana. La figura seguía ahí, inmóvil, pero esta vez giró la cabeza hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y la boca. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Sentí como si el aire a mi alrededor se enfriara de golpe. Apreté el volante con todas mis fuerzas y aceleré, dejando atrás al extraño camión. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo más fuerte que el rugido del motor. Mientras me alejaba, revisé los espejos para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. Por un momento todo parecía normal. La carretera volvió a quedar vacía y el camión pequeño desapareció en la distancia. Me dije a mí mismo que quizá estaba cansado, que los reflejos de las luces habían jugado con mi mente. Sí, tenía que ser eso, una mala jugada de la imaginación, pero entonces escuché un ruido. Era un golpe sordo, como si algo hubiera caído en la caja del tráiler. Miré el retrovisor interno, pero no podía ver nada en la oscuridad. El ruido se repitió, más fuerte esta vez. Mi piel se erizó. Era imposible que alguien hubiera subido mientras conducía a esa velocidad. ¿O no? Reducí la velocidad, pero no me detuve. A estas alturas, el miedo ya se había apoderado de mí. La idea de bajar y revisar la carga me parecía una locura. Entonces el golpe se transformó en un sonido rítmico, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre la lámina de la caja. «No puede ser», murmuré, con las manos temblando sobre el volante. Aceleré de nuevo, esta vez ignorando cualquier señal de precaución. Si alguien estaba jugando conmigo, tendría que bajarse cuando llegara al próximo pueblo, pero algo en el ruido me decía que no era una persona. Era más pesado, más deliberado, como si cada paso estuviera diseñado para hacerme perder la cordura. Llegué a un pequeño paradero unos minutos después. Había un par de camiones estacionados y un Oxxo iluminando la entrada. Detuve el tráiler con un frenazo brusco y salté del asiento antes de pensarlo demasiado. Corrí hacia la parte trasera y apunté la luz de mi celular hacia la caja. No había nada, ni huellas, ni marcas, ni señales de que algo o alguien hubiera estado ahí. Me recargué contra el costado del camión, tratando de recuperar el aliento. Un trailero que estaba cerca se me quedó viendo como si estuviera loco. «¿Todo bien, compa?», me preguntó, con una botella de refresco en la mano. Quise contarle lo que había pasado, pero las palabras no salían. Asentí, fingiendo que todo estaba en orden. Subí al camión de nuevo y traté de tranquilizarme. Pensé en quedarme en el paradero hasta el amanecer, pero algo en mi interior me decía que no era buena idea. Sentía que debía seguir avanzando, como si detenerme fuera más peligroso que continuar. El resto de la noche fue un borrón. Llegué a Monterrey al amanecer, entregué la carga y traté de olvidar lo sucedido. Pero cada vez que vuelvo a pasar por ese tramo de carretera, no puedo evitar mirar los espejos con nerviosismo, esperando no volver a ver aquel camión pequeño ni a su pasajero oscuro. Sé que esta historia suena absurda, pero no la inventé. Algo estaba ahí, y si me preguntas, creo que sigue rondando esas carreteras solitarias, esperando a su próxima víctima. Si algún día pasan por Villa Hidalgo en la madrugada, mantengan los ojos bien abiertos. Y si ven un camión pequeño bloqueando el camino, no se detengan, simplemente sigan adelante y recen para que no los siga. Aquel otoño, las carreteras polvorientas de Coahuila parecían más interminables que nunca. Llevaba años trabajando como camionero, moviendo mercancías desde Monterrey hasta el otro lado del país. Mi vida era un constante ir y venir entre el rugido del motor y la monotonía de los paisajes desérticos, pero esa semana todo cambió. Lo que viví en la carretera fue algo que nunca pude explicarme del todo, y aunque lo cuento con cierta distancia, no hay un solo día que no me atormente el recuerdo de esa noche.
Era un martes por la tarde, o al menos eso recuerdo. Había cargado mi camión con varias toneladas de autopartes, una carga que debía entregar en Saltillo antes de que amaneciera. Conocía bien esa ruta. La había recorrido más veces de las que podía contar. Pero ese día algo se sentía distinto. Desde el inicio noté que el tráfico estaba extrañamente ligero. Apenas unos cuantos vehículos pasaban en dirección contraria. A lo lejos, el cielo comenzaba a teñirse de naranja mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Mi radio estaba apagado. Me gustaba conducir en silencio, escuchando nada más que el ronroneo del motor y los neumáticos rozando el asfalto. De vez en cuando sacaba un cigarro, lo encendía y pensaba en mis hijos, en cómo siempre prometía que ese sería mi último viaje largo. Cuando el sol terminó de ocultarse, encendí las luces del camión. El mundo parecía haberse reducido a la franja de carretera iluminada frente a mí. Pasé por un pequeño pueblo, de esos que apenas tienen algunas casas dispersas y un par de tiendas polvorientas. Vi a un señor sentado en una banqueta, fumando tranquilamente, y a un perro cruzar la carretera sin prisa. Luego, la civilización quedó atrás y todo fue oscuridad. Avancé varios kilómetros sin incidentes, hasta que un coche apareció en mi retrovisor. Lo extraño era que no tenía matrícula. Era un sedán negro, viejo, de esos modelos que parecen salidos de otra época. Se acercaba rápido, como si quisiera rebasarme, pero al llegar a mi altura, se quedó allí, justo a un lado. Bajé un poco la velocidad, esperando que pasara, pero el auto hizo lo mismo. ¿Y este loco qué quiere?, murmuré mientras le echaba un vistazo de reojo. El conductor tenía las luces encendidas, pero no pude distinguir su rostro. Solo alcanzaba a ver la sombra de alguien al volante. Intenté concentrarme en el camino, pensando que tal vez solo era un tipo imprudente que quería jugar carreras. Pero después de varios minutos me di cuenta de que no se iba. Mantuvo su posición, pegado a mí, como si estuviera siguiéndome. Decidí acelerarle. Mi camión no era un Ferrari, pero tenía la potencia suficiente para dejar atrás a cualquier coche viejo. Pisé el acelerador con fuerza y vi cómo las luces del auto negro se iban desvaneciendo en la distancia. Pensé que había quedado atrás, pero apenas avancé un par de kilómetros, volvió a aparecer. Esta vez lo hizo de forma diferente. No lo vi acercarse por el retrovisor, simplemente estaba allí, detrás de mí, como si hubiera salido de la nada. Sentí un escalofrío. Algo en mi interior me decía que esto no era normal. Miré de nuevo al retrovisor y, por un momento, pensé que el coche no tenía conductor. Parpadeé, tratando de aclarar mi vista, pero la figura al volante seguía siendo una sombra indistinta. «No me estés chingando», dije, esta vez en voz alta. Para entonces, mi nerviosismo comenzaba a convertirse en miedo. Decidí detenerme en un paradero que sabía que estaba cerca, uno de esos sitios donde los camioneros a veces paramos a descansar o tomar un café. Si el coche me seguía hasta allí, al menos habría otras personas alrededor. Reduje la velocidad y giré hacia el paradero. El coche hizo lo mismo. Cuando estacioné el camión, me quedé unos segundos sentado, mirando por los espejos laterales. El coche negro también se detuvo a unos metros de mí, pero sus luces se apagaron. Abrí la puerta del camión y bajé con cautela, fingiendo estar tranquilo. Caminé hacia una pequeña fonda que había en el lugar, donde una mujer mayor atendía detrás del mostrador. «Buenas noches, joven. ¿Le ofrezco algo?», me dijo con amabilidad. «Un café, por favor», respondí, tratando de sonar relajado. Mientras ella preparaba el café, miré por la ventana hacia el estacionamiento. El coche seguía allí, pero algo era diferente. No había rastro de nadie dentro. Las luces estaban apagadas y el vehículo parecía completamente abandonado. «¿Ese coche negro lo vio llegar?», le pregunté a la mujer, señalándolo con la cabeza. Ella levantó la vista y frunció el ceño. «¿Cuál coche, joven?». Me giré hacia la ventana y, para mi sorpresa, el auto ya no estaba. Lo busqué con la mirada,
pensando que tal vez había salido sin que lo notara, pero no había ni rastro de él. Terminé mi café rápido, sintiéndome algo tonto por haberme alterado. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantas horas al volante. Regresé al camión y retomé mi camino, decidido a dejar atrás aquella extraña sensación. Sin embargo, la calma no duró mucho. Apenas unos kilómetros más adelante, volví a ver las luces del coche negro en mi retrovisor. Esta vez, no intentó rebasarme ni ponerse a mi lado. Se mantuvo detrás de mí, a una distancia constante, como si me estuviera vigilando. Intenté ignorarlo, concentrándome en la carretera, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente, llegué a un tramo de la carretera donde no había señal de vida a los alrededores. El auto seguía ahí y yo ya no podía soportarlo más. Decidí detener el camión en medio del camino, bajarme y enfrentar al conductor, fuera quien fuera. «¡Sal de ahí, cabrón!», grité mientras caminaba hacia el coche con una linterna en la mano. Cuando llegué a donde estaba, me di cuenta de que no había nadie. El auto estaba vacío, con las puertas cerradas y las ventanas subidas. Era como si nunca hubiera tenido un conductor. Me acerqué más, apuntando con la linterna, y entonces noté algo que me heló la sangre. En el parabrisas había una huella, como de una mano, pero no era una mano normal. Los dedos eran largos, demasiado largos, y la palma tenía una forma extraña, casi inhumana. Retrocedí, sintiendo que el pánico me invadía. Antes de que pudiera reaccionar, el coche arrancó solo. Las luces se encendieron y sin que nadie lo condujera dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, de pie, en medio de la carretera, sin poder creer lo que acababa de pasar. El resto del viaje fue un tormento. Aunque no volví a ver el coche, sentía su presencia, como si estuviera esperándome en algún punto de la carretera. Llegué a Saltillo al amanecer, entregué la mercancía y me fui directo a un motel para tratar de dormir. Pero, incluso en mis sueños, el coche negro seguía persiguiéndome. Desde entonces, cada vez que tomo el volante, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no encontrar esas luces otra vez. Y aunque han pasado años desde aquella noche, el miedo sigue ahí, como una sombra que nunca me abandona. Hay días en que pienso en dejar esta vida de carretera. No es que no me guste ser camionero. Al contrario, hay algo liberador en conducir por las autopistas abiertas, escuchando música vieja y dejando que el paisaje cambie como un sueño interminable. Pero no es una vida fácil, especialmente en México. Largas horas detrás del volante, madrugadas solitarias, y la necesidad constante de mantener el camión en perfecto estado, porque si algo falla en medio de la nada, nadie vendrá rápido a ayudarte. Desde joven supe que este trabajo era para mí. Mi abuelo también fue trailero y sus historias me llenaban de fascinación, pero entre anécdotas de aventuras y bromas de carretera siempre había advertencias. Hay cosas en la noche que no entenderás, pero no las desafíes, sigue tu camino. Por mucho tiempo pensé que solo eran cuentos para asustarme, pero lo que viví hace unos años en la Sierra de Durango me hizo replantearlo todo. Era finales de otoño, y me habían asignado llevar una carga de autopartes de Monterrey a Mazatlán. Conduciría por la carretera libre, esa que atraviesa curvas pronunciadas y barrancos que parecen tragarse la luz. Era un trayecto complicado, pero las piezas tenían que llegar a tiempo, y esa ruta era la más directa. Salí al amanecer, con el motor ronroneando como un gato viejo. Todo marchó sin problemas durante las primeras horas. Las montañas comenzaban a levantarse como gigantes adormilados cuando pasé por el Salto.
paré en una fondita a comer un plato de frijoles con tortillas recién hechas y platiqué un rato con los otros choferes. Uno de ellos mencionó la curva conocida como el Recodo del Diablo. Dicen que esa parte está maldita, me soltó, riendo a medias mientras untaba un poco de salsa en su comida. Pero tú ya estás acostumbrado, ¿verdad? No le di importancia. Los traileros siempre tienen historias para matar el aburrimiento, y pensé que era otra más. Al caer la noche, la temperatura bajó y una neblina densa empezó a envolver el camino. Encendí las luces altas del camión, pero aún así apenas veía unos metros por delante. El rugido del motor era el único sonido que rompía el silencio absoluto. No había autos, ni casas, ni siquiera postes de luz. Fue entonces cuando lo vi. A la distancia, a un lado de la carretera, se distinguían las siluetas de un coche destartalado y lo que parecía ser un hombre inclinado bajo el capó. Reduje la velocidad por instinto. Cuando estuve más cerca, pude notar los detalles. El auto estaba completamente desarmado. Las puertas, el cofre, los faros, todas las piezas estaban esparcidas alrededor, como si alguien lo hubiera desmantelado con prisa y torpeza. El hombre, si es que lo era, no tenía una postura natural. Su espalda estaba doblada de una forma extraña, casi como si tuviera los huesos rotos. Le di una larga pitada al claxon para anunciarme, pero no se movió. Algo no estaba bien. «Solo sigue tu camino», me dije recordando las palabras de mi abuelo. Pasé de largo, pero en el rabillo del ojo me pareció ver algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Las piezas del coche se estaban moviendo lentamente, como si intentaran regresar a su lugar por sí mismas. Respiré hondo y traté de convencerme de que era un efecto de la neblina o del cansancio, pero la incomodidad me siguió como una sombra, creciendo con cada kilómetro. A lo lejos, las curvas serpenteantes de El Recodo del Diablo comenzaban a aparecer, marcadas por señalamientos casi oxidados. Decidí encender el radio para distraerme, pero solo captaba estática. Con un chasquido de lengua, apagué el aparato. No podía sacarme la imagen del hombre ni del coche desarmado. Algo no cuadraba. De repente, las luces del tablero parpadearon y el motor soltó un ruido extraño como un jadeo metálico. Frené lentamente y revisé los indicadores. Todo parecía en orden, pero sentí un tirón en la dirección, como si algo estuviera jalando el camión. Bajé con la linterna en mano y revisé las llantas. Nada, todo parecía estar bien. Pero entonces escuché algo. Era un sonido leve, como metal raspando contra metal. Cuando miré hacia el frente del camión, lo vi. El coche desarmado estaba ahí, a unos metros. Las piezas ahora estaban ensambladas de manera incompleta, como si algo estuviera intentando armarlo a ciegas. Y en el asiento del conductor, la figura del hombre me observaba, inmóvil. «No puede ser», murmuré, retrocediendo. Me subí al camión de un salto, encendí el motor y pisé el acelerador a fondo. El rugido del motor rompió el silencio, pero al mirar por el retrovisor, el coche seguía ahí, persiguiéndome. No sé cuánto tiempo conduje. Las curvas se sucedían una tras otra y el sudor me escurría por la frente a pesar del frío. Cada vez que revisaba los espejos, veía al coche detrás de mí acercándose lentamente. Intenté convencerme de que era una alucinación, pero algo me decía que no podía ignorarlo. Cada vez que pasaba por una curva cerrada, sentía que el camión se inclinaba más de lo normal, como si algo estuviera empujándolo hacia el barranco. En una recta larga, tomé suficiente valor para mirar por el espejo lateral con más detenimiento. El coche estaba más cerca de lo que creía, y ahora era evidente que no estaba completo. Sus faros parpadeaban como ojos cansados y las ruedas parecían girar de manera errática. De repente, algo golpeó el costado del tráiler con fuerza. El sonido fue tan fuerte que casi pierdo el control. «¡Ya basta!», grité, sin saber a quién le hablaba. El Recodo del Diablo apareció frente a mí marcado por un letrero torcido que advertía el peligro.
Reduje la velocidad, pero sentí el camión más pesado que antes, como si algo lo estuviera frenando. El coche apareció a mi lado, deslizándose de una manera antinatural, casi flotando. Ahora podía ver su interior claramente. El hombre del asiento del conductor no tenía rostro. Era solo una sombra con la cabeza inclinada hacia un lado. Pisó el acelerador y se adelantó, colocándose justo frente a mí. El camión comenzó a perder estabilidad. Las ruedas traseras patinaron y sentí que el tráiler estaba a punto de volcarse. ¡No!, grité, girando el volante con fuerza para corregir la dirección. El coche se detuvo en medio de la carretera y no tuve más opción que frenar de golpe. El tráiler chirrió y sentí cómo la carga en la caja trasera se desplazaba peligrosamente. Me quedé ahí, inmóvil, con las luces del coche iluminando el frente del camión. El motor de mi tráiler temblaba como si también estuviera asustado. El hombre salió del coche, o lo que fuera que era. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso fuera una lucha contra su propio cuerpo. Caminó hasta la puerta del camión y golpeó el vidrio suavemente, casi con delicadeza. No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre el miedo y el desconcierto. Finalmente, con manos temblorosas, abrí la puerta. El hombre levantó la cabeza y, aunque no tenía ojos, sentí su mirada perforándome. Entonces habló, pero su voz no tenía sonido. Era como si las palabras se formaran directamente en mi mente. Devolvieron las piezas equivocadas. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y regresó al coche. Lentamente, el vehículo se desarmó de nuevo, sus piezas cayendo al suelo como si nunca hubieran estado unidas. La figura del hombre desapareció y la neblina se tragó todo. No sé cómo encontré la fuerza para seguir conduciendo esa noche, pero lo hice. Llegué a Mazatlán al amanecer, con las manos aún temblorosas. Entregué la carga sin mencionar lo ocurrido y regresé a casa lo más rápido que pude. Desde entonces he evitado esa ruta. Algunos dicen que lo que vi fue un fantasma, otros piensan que solo fue el cansancio jugando con mi mente, pero yo sé la verdad. Hay cosas en la carretera que no se pueden explicar, y si algún día ves un coche desarmado en la noche, hazme caso, no te detengas. Era una noche fría de otoño. Había salido desde el centro del país con un cargamento de frutas para llevarlo a los mercados de Monterrey. El tramo final me llevó por la carretera nacional 85, atravesando la sierra en San Luis Potosí. Esa zona, entre Matehuala y Galeana, es conocida por sus curvas cerradas, neblina espesa y un silencio que pesa más que el acero. Había pasado muchas veces por ahí, pero algo en el aire esa noche se sentía distinto. El viaje había comenzado sin problemas. Mi camión, aunque viejo, estaba en buen estado y llevaba todo lo necesario para el trayecto: provisiones, un termo lleno de café y una radio que a veces parecía mi único compañero. La carretera estaba tranquila y el único sonido era el motor ronroneando bajo mis pies. Todo transcurría como de costumbre hasta que, al entrar a una zona especialmente densa de neblina, algo extraño ocurrió. Recuerdo claramente la primera señal. Eran cerca de las 2 de la mañana. La neblina era tan espesa que las luces de mi camión apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. De repente vi unas luces rojas intermitentes, como las de un vehículo detenido. Frené con cuidado, pensando que podría ser un accidente o alguien pidiendo ayuda. Cuando me acerqué, vi un jeep estacionado a mitad de la carretera, atravesado de manera que bloqueaba ambos carriles. Lo extraño era que no tenía las luces principales encendidas, solo los reflectores traseros. Era un modelo antiguo, de esos que usan los cazadores o los que van al monte. Paré mi camión unos metros atrás, encendí las luces de emergencia y bajé con una linterna en mano. ¿Todo bien? ¿Hay alguien ahí?, grité, pero solo obtuve silencio como respuesta. Me acerqué más al jeep.
El motor estaba apagado y las puertas cerradas. Me di cuenta de que no había placas, pero las ventanas estaban empañadas, como si alguien hubiera estado respirando ahí dentro hacía poco tiempo. Di unos golpes suaves en la ventana del conductor. Nada. Por un momento pensé que podría ser una broma de algún joven imprudente, pero algo me detuvo. Había marcas frescas de llantas que se alejaban del vehículo hacia un camino de terracería a un costado de la carretera. No tenía sentido. ¿Cómo podía haber marcas si el jeep estaba justo ahí? Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el camino. Entonces, vi algo que me heló la sangre. Huellas. Eran pisadas grandes como de botas y seguían un patrón que iba y venía entre el jeep y el camino de terracería. Lo inquietante era que, además de esas huellas humanas, había otras más pequeñas, como de un animal, pero no podía identificar de qué tipo. Tal vez un perro. Lo raro era que ambas series de huellas terminaban abruptamente unos metros más adelante, como si quien las había hecho simplemente hubiese desaparecido. «Esto no me gusta nada», murmuré para mí mismo. Justo cuando estaba a punto de regresar al camión, un sonido bajo y distante llegó desde el camino. Un quejido largo y rasposo, como el de un animal herido. No era un lobo ni un perro, sonaba humano. Quise ignorarlo, subir a mi camión y seguir mi camino, pero algo dentro de mí me empujó a averiguar qué estaba pasando. Si hay alguien herido, no puedo dejarlo ahí, pensé. Saqué una barra metálica que siempre llevo para protección y avancé unos metros por el camino. La neblina era aún más densa en esa dirección y el aire tenía un olor raro, como a tierra húmeda mezclada con algo metálico. A medida que avanzaba, sentía que la temperatura bajaba. Mis pasos resonaban en el suelo seco, y cada crujido parecía amplificarse en la quietud de la noche. Entonces lo vi, un bulto oscuro entre la maleza. Me acerqué con cautela, iluminándolo con mi linterna. Era un abrigo tirado junto a una mochila vieja. Ambos estaban empapados de algo que parecía sangre. Sentí un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos apresurados detrás de mí como si alguien estuviera corriendo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de sonar firme, aunque el miedo me hacía temblar. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes. Era más pesado, como si algo o alguien estuviera observándome. Decidí que ya era suficiente. Regresé al jeep lo más rápido que pude, pero cuando llegué, el vehículo ya no estaba. No había rastro de él, ni siquiera de las marcas de las llantas que había visto antes. Mi camión seguía ahí, intacto, pero algo me decía que no debía quedarme más tiempo. Subí, encendí el motor y pisé el acelerador. Mientras avanzaba por la carretera, no podía dejar de mirar los espejos retrovisores, esperando ver algo que me siguiera. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien movió el jeep mientras yo estaba en el camino, o tal vez lo que vino fue más que un juego de luces y sombras en la neblina. Pero entonces, a unos kilómetros más adelante, las luces de mi camión iluminaron algo que hizo que mi piel se erizara. Era el mismo jeep. Estaba estacionado al borde de la carretera, esta vez con las puertas abiertas. Parecía abandonado, pero la sensación de que alguien o algo estaba cerca era casi palpable. No me atreví a detenerme. Pasé de largo, y al hacerlo, noté algo en el asiento del copiloto, un sombrero, como de cazador, con manchas oscuras. Aceleré aún más, deseando dejar todo aquello atrás. Pensé que lo peor había pasado, pero estaba equivocado. Minutos después, mientras conducía por un tramo recto, sentí que algo golpeó la parte trasera de mi camión. Era como si alguien hubiera saltado sobre la plataforma. Miré por los espejos, pero no vi nada. No puede ser, estoy perdiendo la cabeza, pensé, pero el sonido se repitió esta vez más fuerte, acompañado de un chirrido metálico. Decidí parar, bajé armado con la barra metálica y rodeé el camión con la linterna en mano. No había señales de nada extraño,
pero justo cuando iba a subir de nuevo a la cabina, noté algo en el parabrisas, unas marcas alargadas, como si alguien lo hubiera arañado con uñas largas y filosas. No sabía qué pensar, pero ya no estaba dispuesto a quedarme a averiguarlo. Subí al camión y conduje sin parar hasta llegar a un pequeño restaurante de carretera. Cuando entré, el encargado me miró con curiosidad. «¿Todo bien, amigo? Se ve que trae cara de susto», le conté, tratando de sonar lo menos loco posible lo que había visto. El hombre me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me sirvió una taza de café y me dijo algo que todavía me pone los pelos de punta. «Por estas carreteras hay historias de un cazador que desapareció hace años. Dicen que lo encontraron muerto, cerca de su jeep, con marcas en todo el cuerpo, como si lo hubiera atacado un animal grande. Pero su jeep, bueno, ese nunca apareció. La gente dice que a veces se lo encuentra uno en la neblina, pero si lo ves, es mejor no detenerse». Esa noche no volví a manejar hasta que salió el sol. Aún hoy, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar de reojo a la neblina, esperando no volver a encontrarme con el jeep del cazador perdido. El camino puede ser un maestro cruel. Aprendes a lidiar con el cansancio, el calor de las rutas interminables y la soledad que te carcome mientras las horas pasan frente al volante. Llevo casi 20 años trabajando como trailero. He transportado de todo: maquinaria, alimentos, incluso ganado. La carretera se ha convertido en mi segunda casa, aunque, para ser sincero, hay veces en que preferiría que no lo fuera, como aquella noche, una que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Todo comenzó cuando acepté un viaje urgente desde Monterrey hacia San Luis Potosí. Era un encargo sencillo: llevar un cargamento de materiales de construcción. La paga era buena, pero había que entregarlo al amanecer. Eso significaba conducir casi toda la noche. Mi esposa estaba acostumbrada a estas salidas intempestivas, pero esa vez insistió en que descansara antes de partir. No le hice caso. Me despedí con un beso y subí al camión. Era poco después del atardecer y los primeros kilómetros transcurrieron sin problemas. Para un trailero, las rutas nocturnas tienen su propio encanto y peligro. El tráfico es más ligero, pero la oscuridad tiende a jugar con tu mente. Las luces de los pueblos pequeños y las largas rectas del desierto parecen sacadas de un sueño. Sin embargo, esa noche algo no se sentía bien desde el principio. Al pasar por un puente que cruzaba una vía vieja y desolada, noté un automóvil estacionado a un lado del camino. Era un sedán oscuro, probablemente negro, con los faros apagados. No le di mucha importancia. Es común ver vehículos descompuestos en zonas así. Pero algo me llamó la atención. Había alguien dentro, aunque no podía distinguir detalles por la distancia. Seguía mi camino, intentando mantenerme despierto. La cabina estaba llena del ruido constante del motor y de mi música ranchera favorita. De vez en cuando miraba el retrovisor, una costumbre adquirida con los años. Fue entonces cuando noté algo extraño. El mismo sedán que había visto bajo el puente estaba ahora detrás de mí, aunque no recuerdo haberlo visto acercarse. Su presencia me inquietó. ¿Cómo había llegado ahí tan rápido? Tal vez eran paranoias mías, así que intenté ignorarlo. La carretera era amplia y recta. A veces, con suerte, te cruzas con uno o dos vehículos a esas horas, pero no esta vez. Estábamos completamente solos, el sedán y yo. Pasaron unos 20 minutos y el auto no intentaba adelantarme, ni se alejaba. Simplemente estaba ahí, manteniendo una distancia constante. Decidí acelerar un poco para ver si me seguía el paso. No sé cuánto tiempo estuve pisando el pedal, pero cuando volví a mirar, el sedán había desaparecido. Suspiré aliviado y traté de convencerme de que no era nada. Quizás había tomado un desvío o tal vez me estaba imaginando cosas. Pero ese alivio no duró mucho. Aproximadamente media hora después, al cruzar otro puente, lo vi nuevamente, el mismo sedán, estacionado en el arcén, con las luces apagadas y esa silueta en el asiento del conductor.
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo era posible? No había forma de que hubiera llegado antes que yo. Le di vuelta a la idea en mi cabeza. Tal vez era algún local que conocía atajos o incluso alguien jugando una broma. Aunque la idea de bromistas en una carretera tan solitaria a esas horas no tenía mucho sentido. Encendí un cigarro para calmar los nervios y seguí adelante. Por un rato, todo pareció normal. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el paisaje árido que me rodeaba. A la distancia veía montañas recortadas contra el horizonte, pero el sedán volvió a aparecer, esta vez detrás de mí. Algo no estaba bien. Lo veía más cerca ahora, pero aún no lo suficiente como para distinguir al conductor. El coche parecía más una sombra que un vehículo real, y eso me ponía la piel de gallina. ¿Qué demonios quieres?, murmuré, como si mi enojo pudiera disipar el miedo que comenzaba a invadirme. Decidí probar algo. Encendí las luces altas y reduje la velocidad poco a poco, esperando que el auto me rebasara. Pero no lo hizo. Se detuvo cuando yo lo hice, manteniéndose justo fuera de mi campo visual directo. El cabello se me erizó. Tomé el radio para distraerme y busqué la frecuencia de otro compañero trailero. Logré contactar a un amigo que estaba en camino hacia Matehuala. «¿Qué onda, viejo?», preguntó con su típico tono relajado. «Nada, aquí en la ruta, pero hay algo raro», le conté sobre el sedán. «¿Y no has intentado detenerte? A lo mejor es alguien que necesita ayuda». «No, no se siente así. No puedo explicarlo, pero algo no está bien». Él se rió, aunque no de burla, más como si intentara quitarle peso al asunto. «Tal vez es algún loco. No te detengas. Sigue y mantén la calma». Seguí su consejo, pero el auto no dejaba de seguirme. Llegó un momento en que me atreví a mirarlo por más tiempo a través del retrovisor. Noté algo aterrador. Las luces del sedán parecían más débiles, como si no fueran de este mundo. No sé cómo describirlo exactamente, pero no iluminaban la carretera de forma normal. Era como si no emitieran luz, sino una especie de resplandor apagado. En un arranque de desesperación, decidí parar completamente al borde de la carretera. Encendí las luces de emergencia y bajé del camión. Sentía el aire frío en la cara mientras miraba alrededor. La carretera estaba vacía. No había rastro del sedán. Mi corazón latía con fuerza y comencé a preguntarme si me estaba volviendo loco. Me subí de nuevo al camión y reinicié mi camino, decidido a ignorar cualquier cosa extraña. Pero eso no fue posible. Apenas unos kilómetros después, al pasar por otro puente, lo vi una vez más. Esta vez estaba directamente frente a mí, en medio de la carretera. Fui reduciendo la velocidad hasta detenerme por completo. Mis manos temblaban en el volante. Los faros del sedán estaban apagados, pero aún podía ver la figura en el asiento del conductor. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero toqué la bocina con fuerza, intentando que se moviera. No hubo reacción. Bajé la ventana y grité: «¡Quítate de en medio!». El silencio era ensordecedor. Ni siquiera los grillos cantaban esa noche. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Las luces del sedán se encendieron de golpe, cegándome. Alcancé a cerrar los ojos y cubrirme la cara. Cuando volví a abrirlos, el auto ya no estaba. El resto del viaje fue un borrón. No volví a ver el sedán, pero el miedo me acompañó hasta mi destino. Llegué a San Luis al amanecer, entregué el cargamento y decidí regresar de día. A pesar de que intenté olvidarlo, no puedo dejar de preguntarme quién o qué estaba dentro de ese auto. Algunos dicen que las carreteras tienen sus propios espíritus y que no es raro toparse con ellos en noches solitarias. Yo nunca fui supersticioso, pero después de esa noche he comenzado a creer que hay cosas que simplemente no podemos entender. Todavía pienso en eso cada vez que paso por un puente, y aunque trato de convencerme de que todo fue producto del cansancio, una parte de mí sabe que hay algo más ahí afuera, algo que espera bajo la oscuridad, acechando a los que nos atrevemos a cruzar su camino.